Muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos en un día más, un sábado más en el programa Piensa Valparaíso, un programa de la Fundación Piensa. La Fundación Piensa, un centro de estudios regional. Nos pueden seguir en Facebook, pasó el dato, Fundación Piensa, en Twitter @fpiensa, y en YouTube puedes ver este programa el día lunes también en nuestro canal de YouTube llamado Fundación Piensa. Voy a partir por casa para empezar esta conversación. Y voy a saludar a nuestros 3 personajes que tenemos hoy en esta sala. Primero parto por Jaime. Jaime Lind es investigador de la Fundación Piensa, del área de participación ciudadana y control democrático. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Su? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Tomás Villarroel. Tomás es historiador, investigador también de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, buen día. Bien, gracias. Muy bien. Y nuestro invitado hoy es Diego Villavicencio. Él es periodista y es creador de un nuevo medio de comunicación que ya está hace un tiempo funcionando. Es un medio sobre crítica cultural y que invita a conversar en torno a un café, ¿no? Gracias, Susana, por la invitación. Bueno, vamos a partir entonces con esta conversación y vamos a hablar un poco de cultura, ¿ya? Y de cómo la cultura forma parte de nuestras vidas como sociedad y forma parte de nuestro desarrollo humano. Vamos a ver un tema muy poner en debate, ¿ya? No sé qué ustedes pueden opinar en la casa, nos pueden después escribir, pero Valparaíso es capital cultural. Además de patrimonio de la humanidad, es capital cultural de Chile. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo ven ese desarrollo de la cultura? Si es parte de la gente, si la gente se ha apropiado de esa cultura, porque vemos un abanico de actividades que tenemos y que podemos acceder. No obstante, ¿estamos realmente involucrados con la cultura? ¿Y qué entendemos a la vez por cultura? Les dejo la palabra. Bueno, yo que pienso que lo de capital cultural en Valparaíso lamentablemente es súper cuestionable en estos últimos años. Personalmente, y con mucho pesar, pienso que Valparaíso no es una capital cultural en este momento, principalmente por 2 factores que me gustaría poner en conversación. Yo pienso que el por qué se hacen las cosas es súper determinante, siempre. Y eso va directamente relacionado con la calidad después de eso que se hace, ¿no? El por qué se hace algo. En este caso, la gente que hace actividades que se podrían relacionar con la cultura desde distintas expresiones artísticas, muchas veces no lo hacen con una clara intención de colaborar o de contribuir con una cultura particularmente. Muchas veces lo hacen por una necesidad personal de expresión. Y eso contribuye con que no haya un concepto general de gente contribuyendo para la cultura, sino que haya una dispersión de lo que se está haciendo. No haya una conexión, una comunicación entre la gente que está aportando. Y con mayor razón no hay una comunicación con los espectadores, que es lo que va a terminar si somos una capital cultural. Eso no menos, o sea, cuando Susana hacía la pregunta si Valparaíso es una capital cultural, la primera pregunta que se me da a la cabeza es ¿qué es una capital? ¿Cierto? Uh-huh. Porque una ciudad puede ser capital de algo. Y ahí quizá una respuesta medio apresurada, ustedes pueden ponerla en discusión obviamente, si tienen otra concepción respecto a lo que podemos entender como una capital de algo. Una forma de entenderlo es obviamente un lugar geográfico en el cual o concentra muchas cosas, ¿cierto? Concentra muchas cosas, es un punto donde hay una afluencia me imagino muchos caminos hacia este lugar geográfico, o también puede ser un lugar donde tiene esta función como de puente, ¿cierto? Como un puente entre, quizás no es el lugar de mayor afluencia, pero es un lugar donde sí transitan muchas ideas, etcétera. Y si uno lo define de esa forma, o sea, en estricto rigor, la capital cultural es Santiago, ¿cierto? O sea, donde hay mayores obras, no tengo el dato, mayor pero oferta. Donde hay más oferta. Pareciera que hay una mayor oferta. Exactamente. Hoy de la mañana escuchaba una radio, no puedo decir el nombre, pero una radio de Santiago, y daba los datos de actividades culturales para los niños estas vacaciones, y eran solo datos de Santiago. Y bueno, y ahí nos quedamos las demás regiones. Ahora la pregunta, y ahí
lo más probable es que Diego maneje más información, pero la pregunta es, o la pregunta que me hago yo es, claro, estamos hablando quizá de un tipo de cultura, ¿cierto? Más, no sé si llamarla más comercial o dirigida a un público, a un segmento más masivo. Quizá haya otro tipo de cultura, ciertos nichos dentro de la industria cultural en la cual si Valparaíso sea el punto de afluencia. Sí, y dentro de este contexto, claro, puede existir los nodos, las figuras, pienso yo en compañías de teatro, en centros culturales, etcétera. Pero claro, si no hay una conversación entre estos nodos, entre esta organización, estas personas, también ahí no estamos generando esta especie de ser puente o de generar esta dinámica cultural. Eso Y ahí volvemos a lo que dice Diego de por qué se hacen las cosas. Sí, bueno, es que yo pienso que quizás Valparaíso es un centro de creatividad en Chile. Eso es menos cuestionable. Me parece que hay mucha creatividad, mucha producción de todo tipo de nivel, ya cosas geniales como cosas no tan geniales. Pero pienso que para que seamos capital cultural tenemos que ser quienes de una u otra forma exporten una identidad chilena. Y para eso nos falta mucho, lamentablemente. Perdón, te pregunto, claro, ¿a qué te refieres con exportar una identidad chilena? O sea, concretamente... Con generar obras que identifiquen la identidad nuestra, ¿no? Por ejemplo, como lo que sin duda está haciendo Pascual y la Vaca, que viene de acá y que exporta una identidad chilena. Eso sí va para allá, apunta hacia allá. Y sin desconocer nuestra mezcla cultural que es tremenda. Sí, es tremenda. No solo latinoamericana, sino también viene... y eso es otra cosa que le falta mucho a nuestro país, Europa. Identificar que somos esa mezcla, que somos latinoamericanos. Si de repente hay quizá la aspiración no es ser la capital cultural, sino que ser una ciudad potente desde el punto de vista cultural con una identidad. Estoy pensando desde el punto de vista como la estrategia a nivel más macro. Pasa un poco la industria o en la dinámica que se genera con las universidades. Si bien obviamente la quinta región no es la universidad no es la región con el mayor número de universidades ni de universitarios, es una de las regiones que tiene después de Santiago el mayor número de universidades y de universitarios, y sí o sí se genera una dinámica en torno a este segmento de la sociedad. Entonces, y también hay un potencial gigante ahí de investigación, de conversación entre universidades. Uno puede ser el símil entre estos dos mundos. Yo lo que quiero desmitificar un poco es la idea que tenemos en relación a la cultura como las actividades culturales que se realizan. En general tendemos a ver cultura, sí, hay actividades. Como panoramas, ¿no? Panoramas, ¿no? O eventos. Eso Exactamente. Es terrible. Entonces ahí estamos hablando, y tú hablaste algo muy claro, que es la identidad cultural, y que también tiene mucho que ver con el tema patrimonial. Patrimonio inmaterial también, pero en el fondo cómo nosotros muchas veces nos vamos al evento, al espectáculo, al eventismo que llamábamos hace un tiempo por una circunstancia política que solo ponían, digamos, ejecutar eventos de distinto tipo, y eso llenamos con eventos, entonces la gente asiste a eventos. Pero ¿cómo vivimos nosotros la cultura? Una experiencia de identidad, una experiencia también de patrimonio y de sentido de pertenencia. Lo que pasa es que ahí hay que necesariamente hacer una revisión de la palabra cultura, porque lamentablemente desde el Ministerio o el Consejo de la Cultura hacia abajo, y esto lo digo con toda la responsabilidad posible, no entienden realmente el vocablo, ¿no? Por ejemplo, es algo tan simple como esto, decir Consejo de la Cultura y las Artes. ¿Por qué hay un conector aditivo ahí? Si el arte está dentro de la cultura. Entonces, ahí hay un malentender de lo que es la cultura. El hecho de que los fondos de fondos de cultura apunten hacia las artes y las humanidades y no hacia la ciencia. Ahí hay un malentender de lo que es cultura, de nuevo, ¿no? El punto de que se aporte hacia eventos y hacia producción y no hacia investigación. De nuevo hay un malentender. Entonces, cuando la gente que trabaja en cultura
la gente que se llaman gestores culturales no tienen una gran revisión etimológica de lo que es cultura, no entienden la base filosófica de la cultura, la cosa no marcha. Yo pienso que ahí es una cuestión súper simple. Yo pienso que cualquier gestor cultural tiene que tener un semestre de filosofía para poder entender lo que estamos haciendo. Sí, me parece que el concepto de cultura es un tema semántico, digamos, Sí, finalmente, directamente. y en el fondo, claro, es mucho más amplio que solamente, digamos, la actividad. Ahora, me parece que cuando a nivel de ministerio, digamos, ponen Ministerio de Cultura y de las Artes, es para precisar un poco, porque precisamente se entiende de esa manera. O el ciudadano a pie, digamos, entiende que cultura precisamente consiste, digamos, en el evento X o Y. Y eso es lo que hay que corregir. Y eso, claro. Ahora, aparentemente es una tarea difícil, digamos, porque no obstante eso, y yo supongo que, digamos, a nivel ministerial, digamos, si estarán al tanto de que en el fondo el concepto de cultura es mucho más amplio y abarca mucho más que solamente la realización de determinadas actividades. Uh-huh. Ahora yo creo que depende de nosotros cómo, digamos, agentes que nos movemos, que trabajamos, digamos, en ese ámbito, claro, digamos, ampliar y en el fondo difundir este concepto de cultura que en el fondo es mucho más amplio. Eso. Bueno, en conversaciones como esta es donde se define eso, ¿no? O sea, un poco conversando, hay un informe del PNUD que segmenta, es súper amplio, abarca varios temas, pero uno de los temas es que segmenta a los chilenos en función de cuál es su grado de involucramiento en política, en el sentido amplio de la palabra, desde el punto de vista del interés en los temas públicos, en el sentido de en la participación formal o institucional de la política, yendo a votar, etcétera, y también el involucramiento en la política desde el punto de vista de las acciones colectivas, desde participar en un partido político, de participar en organizaciones sociales. Y cuando uno ve los datos, dentro de esta dimensión que es la acción colectiva, es decir, yo lo interpreto como qué porcentaje de la población participa e interactúa en colectivo, ¿cierto? O sea, con los demás, en sociedad, ¿cierto? Uno ve que alrededor de 1 cada 4 chilenos declara claramente, es una encuesta de opinión, declara que participa en acciones colectivas, ¿cierto? Si uno dice 1 cada 4 chilenos, o sea, ¿qué relación quizás tiene eso con esta especie de malestar o esta especie de desafección o un poco lo que lo hablábamos antes, que era esta especie como de pedir derechos, ¿cierto? Pedir derechos, pero tampoco no sentirse comprometido con los deberes. Y generalmente los deberes tienen que ver con esta responsabilidad con lo social, ¿cierto? Con el hecho de vivir en una sociedad con más personas. Entonces, 1 cada 4 chilenos declara al menos participar en acciones colectivas. Y ahí yo creo que ahí la cultura puede tener un rol catalizador con el cual o a través del cual las personas se pueden ver atraídas a participar en instancias más allá de la pega, ¿cierto? Más allá del shopping o más allá del paseo con la pareja, en familia. Interactuar con otros, conversar, que eso conversar es lo que con otros y estamos sentirse haciendo parte mucho de en este país. Claro, sentirse parte de la sociedad, del barrio, de la ciudad, del país. Y claro, y ahí la cultura, no sé, esto es un juicio de valor, pero quizás la cultura es mucho más atractiva quizás pienso yo en una obra de teatro, el cine, ¿cierto? Es mucho más atractivo, es más convocante que invitar a la gente a conversar de política quizá, o invitar a la gente de conversar de cómo deberían ser las directrices de la ciudad. Aun cuando el porcentaje de participación también es bajo. La Fundación Piensa hizo una encuesta, su primera encuesta de calidad de vida el año pasado, y salió que la actividad que más realiza la gente en su tiempo libre era ver televisión, pero ganaba por lejos. Y luego estaba ahí
mucho más bajo, era como un 12% ya salir a caminar. Entonces, lo que más hacemos nosotros los chilenos, al parecer, es ver televisión. Entonces, también aquí hay un juego de que nos estamos poniendo, nos estamos cerrando hacia el otro, lo que tú hablabas de la participación también, pero a la vez del mero hecho, por ejemplo, de conversar, que ya estamos generando reflexión, identidad en una conversación, por ejemplo, con un vecino. Sí, me hace mucho sentido, digamos, el dato que dices tú, y yo creo que, digamos, bueno, estos son datos duros, pero yo creo que, digamos, a nosotros nos queda está relativamente claro que, digamos, el hecho del factor televisión en Chile, y sobre todo da la impresión, digamos, que sobre todo en los grupos, en las capas, digamos, con de menor ingreso económico, etcétera, también el factor digamos, cultural también baja, o también se encuentra claro, menos presente, y digamos, tenemos digamos, encierro, encerrarse en el ámbito privado, pero claro, donde en el fondo las encuestas también dicen, digamos, que en la sociedad chilena actualmente, digamos, se registran altos índices de felicidad, en cambio de la puerta de la casa hacia afuera, claro, cunde, digamos, malestar, que también es discutible, pero y en el fondo faltan estas instancias precisamente de identificación, de conversación, digamos, con el otro, con otros en plural, etcétera. Digamos, eso hace mucho sentido. La pregunta es cómo es posible revertir eso, y me parece que precisamente, digamos, la televisión es un factor. La televisión, y sin duda hay programas que son culturales, que son buenos. Digamos, hay un canal, digamos, un canal chileno, digamos, lo subrayo, también hay el canal internacional, digamos, que tienen un buen nivel, y ahí también pienso concretamente en uno, digamos, que tiene un buen nivel, que es el Plus, en fin, no sé cómo le chileno? Sí, bueno, ¿Cuál? me refiero al canal 13, Cable. el cable, que tiene un nivel, me parece, bueno, o incluso más que bueno, y es muy interesante ver los programas. Pero me parece que si se hace una encuesta, yo no sé si existe, digamos, una encuesta al respecto, la pregunta es cuánta gente ve ese programa también, y yo creo que ahí sí, el porcentaje, digamos, va a ser también, o los indicadores también van a ser muy bajos. O sea, disculpa, lo que tiene mayor rating son las teleseries. Claro. El Sultán, me parece, y esas. Sí. Son las que tienen mayor vista, al parecer, por las personas, por el común. No obstante, el Canal 13 Cable el Canal 13C, una buena oportunidad para quienes gusten de adquirir un poco más de conocimiento. Y es muy nicho también. O sea, es súper nicho, y no sé, estoy especulando, ¿cierto? Pero lo más probable es que quienes vean el canal TCC, gente que va directamente al canal y no se ve atraído atrás del zapping. Es que por ahí va el desafío de quienes nos queremos dedicar a la gestión cultural o a temas relacionados con la cultura, de poder hacer que eso que es de nicho ya no sea de nicho. Exacto. Incluso, o sea, estaba restando los datos de este estudio que mencioné del PNUD del 2015. Y claro, uno de los grupos más retraídos, uno de los grupos que tienen menor nivel de involucramiento en política, que el informe lo cataloga como los retraídos, se caracterizan por ser de los niveles más bajos desde el punto de vista socioeconómico. Se correlaciona con lo que conversamos antes, y quizá y es consistente con lo que estamos hablando ahora, de que hoy en día es muy nicho. Claro, quizá el canal 13C es un ejemplo que representa, ustedes que están más medidos en la industria, ¿cierto? El cómo se está desarrollando o cómo se está focalizando la oferta cultural hoy en día a nivel nacional, o quizás a nivel acá más local. Y pensando que la cultura tiene esta función o este rol, yo lo veo de mi área, ¿cierto? Este rol que puede ayudar a la gente a sentirse más parte de la sociedad, del barrio, de la región, y por ende participar más en instancias de ciudadana, en ir más a votar. A mí con el tema de la televisión me pasa algo que, bueno, yo no
Siempre les comento que no veo tele en mi casa, no tenemos conexión a nada. Y ¿qué pasa con la televisión? Que si bien ahora el Consejo Nacional de Televisión el año pasado planteó que todos los canales tienen que tener 4 horas app que son de programación cultural obligatoria, no obstante, nosotros somos meros espectadores. Y eso es lo que me pasa con el tema de la cultura en televisión. Que si bien es bueno ampliar la programación, no obstante, somos meros espectadores. Adquirimos un poco de conocimiento, sí, pero nosotros no vivimos como tal de la puerta para afuera y no tampoco desarrollamos alguna expresión nosotros mismos, como ya sea del arte o de la ciencia o de otras expresiones. Es que ahí también pasa lo que sugerí al principio del programa, ¿no? Que hay una confusión con el término, ¿no? De parte, en este caso, por ejemplo, de los medios, de los más media, ¿no? Porque lo que entregan ellos es quizás conocimiento. Quizás hay un nivel de educación mínimo en ciertos canales o ciertos programas, ¿no? Dedicados al tema. Pero cultura es mucho más complicado, ¿no? Porque, o sea, si hay 160 y tantas definiciones de la palabra cultura, pero si hacemos un estudio de la palabra cultura así exhaustivo desde la cultura griega que inventan la palabra hasta nosotros podríamos acortarlo en una frase súper corta, que es el conjunto de ideas y acciones de una sociedad en busca del bien común, ¿no? Eso como cultura. Entonces, necesariamente la palabra cultura, a diferencia de cómo lo entienden los antropólogos, filosóficamente tiene una connotación positiva, no neutra. Y ahí va el tema. Bueno, yo les voy a provocar un poco con un poema de Parra, de Nicanor Parra, solo para provocar, que se titula Algo que no convence en absoluto. La doctrina del arte por el arte, la conjetura de Domenico Soto, hijo de un jardinero de Sevilla, la dictadura del proletariado, la paradoja hidrostática, los funerales de su santidad y la colita minúscula del elefante. Y ahí hay algo muy provocador que, la primera frase, él dice, la doctrina del arte por el arte. Entonces, volvemos a por qué se hacen las cosas y a esa... y claro, y es una pregunta a nivel más filosófico, que por qué el ser humano debe o debe incluir el arte en su diario vivir. Es que todas las cuestiones de una sociedad son filosóficas, todos los problemas. Bueno, yo personalmente, y Café Verbal, el medio el cual dirijo, comparte la editorial, estamos convencidos de que los problemas de cualquier sociedad son problemas filosóficos y hay que solucionar esa raíz para pasar a lo pragmático. Bueno, ya estamos llegando al final de este bloque. Para el próximo tenemos algunas, ya nos vamos a ir al contexto de contarles qué es Café Verbal, por qué es tan importante la conversación en estos tiempos, porque siempre ha sido importante, pero con mayor razón poder practicarla en estos tiempos, y también una actividad que nos invita a pensar y a reflexionar y a conversar, que se va a realizar a fines de agosto próximo. Hemos vuelto con el programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa. Estamos con Jaime Lind y con Tomás Villarroel, que son investigadores de la Fundación, y con Diego Villavicencio, que es director de Café Verbal. Estábamos hablando sobre el arte. Por ahí leímos un poema de Parra que en un verso decía la doctrina del arte por el arte. Y Tomás nos quería comentar al respecto una reflexión que tiene. Claro, respecto al arte por el arte, claro, me parece que precisamente el arte no se puede reducir a eso, y me parece que es una dimensión esencial y constitutiva del ser humano, y me parece que tiene una justificación y tiene una razón de ser en la medida en que desde un punto de vista antropológico entendemos al ser humano no solamente como algo que se agota en su materialidad, sino que también como un ser, como una dimensión espiritual. Y precisamente cuando hablamos, por ejemplo, de patrimonio, hablamos del patrimonio material, que son los edificios, las construcciones, etcétera, lo que vemos abunda aquí en Valparaíso, lo que vemos saliendo a la calle, pero también hablamos de patrimonio inmaterial, y me parece que hay un correlato, digamos, entre esta dimensión, digamos, del ser humano que no se agota en su materialidad, es decir, lo inmaterial del ser humano, con precisamente las manifestaciones no materiales o inmateriales del ser humano, que son precisamente, si lo vemos a nivel de ciudad o a nivel cultural, son manifestaciones inmateriales, que sí, pueden ser precisamente, digamos, puede ser el arte, puede ser la cultura
sin entrar, digamos, a definir o a detallar Nosotros exactamente tenemos qué tipo muchas, de cultura, claro, pero y que puede ser también la música, etcétera. La danza, el teatro, la Ujú. ópera, El deporte. Y nuestras fiestas populares. Exacto. ¿Cómo? nuestras fiestas populares, por ejemplo, que tanto fiesta popular. identifican a las personas, por ejemplo, la fiesta de San Pedro, que es una festividad que se ha realizado durante los inicios, yo creo, de Valparaíso, y que la gente vive esa fiesta como suya, es parte de su identidad. Exacto. No puede no celebrar a San Pedro ese día. Entonces, bueno, estábamos hablando de eso también. Diego nos quería provocar con otra reflexión también. Sí, pero también antes de eso quería meter el tema de la gestión cultural, de la industria cultural. O sea, el tema de industria cultural ya es un tema horrible, o sea, ya etimológicamente o semánticamente horrible, ¿no? Hacer una industria de cultura, producir cultura en la industria es una tontera, ¿no? Eso no se puede hacer realmente. Pero gestión cultural es algo necesario, muy necesario de hacerse, pero que no puede ser hecho por el propio artista, el propio creador, ¿no? Es algo que debemos dejar en manos de medios de comunicación, de periodistas, de fundaciones o de organizaciones que puedan hacer esto de manera correcta. Que poner al creador a preocuparse también de los números de su obra es algo muy complejo. Que igual estoy pensando desde el punto de vista quizás más economicista, como algunos dirían, pero para que haya una consistencia en el mundo cultural, perdón por lo simplista, ¿cierto? En el sentido amplio, en el sentido de que se generen o que se profundice en las obras mismas de teatro, en los cursos de baile, en La formación, la y formación, la creación. la creación, se necesitan lucas, ¿cierto? Sí. Obviamente. Bueno, o sea, eso en toda la historia del arte, ¿eh? Toda la historia del arte Pues- occidental, desde los griegos incluso, y después Edad Media, Renacimiento. Si el artista estaba, ahora lo pusimos industria, pero de todas maneras tenían que pintar o tenía un patrocinio. tenía Sí, un patrocinio, tenía que incluso buscar medio si- de ingreso. Sí. Y obvio, porque no No podemos obstan- esperar como sí. sociedad que No todo obstante, sea pintaban financiado por el Estado. muchos retratos, por ejemplo, a reyes, ¿Mm? pero también podía sustentar Sustituto. para hacer realmente las creaciones que querían hacer. ¿Mm? Incluso, por ejemplo, hay obras donde ellos mismos hacen retratos, pero dejan ahí su estampa en el fondo, un gesto visual que deja entrever, y que ahora los críticos al analizar las obras lo pueden observar de una reflexión y una crítica hacia lo que ellos estaban pintando en el fondo. Pero que ahí hay un equilibrio, porque un poco quizás estoy tratando de interpretar lo que este equilibrio entre el artista que busca crear y el gestor cultural, ¿cierto? Claro. O sea, hay un equilibrio porque el gestor necesita generar recursos, ¿cierto? Para que porque si estamos a la espera o estamos Solo a la espera dependiendo de los fondos de los públicos. fondos públicos o ¿Cómo somos hacer que- vulnerables, Es un Sí. problema, ¿eh? ¿cierto? Entonces, pero para que sea consistente, quizá esa concepción de industria cultural tiene que ver con que si se genera si es lo suficientemente atractivo, si hay un público cautivo, etcétera, sí es posible que esa creación cultural genere ingresos propios. No, pero sí, ese no es el tema. O sea, de hecho, yo creo que no estoy en contra del concepto de que el arte o la creación genere dinero, para nada. No sé si en contra, pero quiero cuestionar el concepto de que el propio artista tenga que restarle tiempo a su creación De acuerdo. y para armar presupuestos y todas esas cosas, y para depender de una postulación, en particular al Fondar, ¿ya? Y que me parece que eso deberían hacerlo otras personas, Y eso también. los gestores culturales, personas como nosotros, deberíamos dedicarnos a hacer las postulaciones y los proyectos de los artistas y no los artistas, ¿me entiendes? El artista que haga su obra en sí, y que el artista puede vender su obra y puede hacerse millonario incluso, no hay ningún problema con eso. El problema es el tema de poner a un tipo que tiene un poema en su cabeza a que hacer un presupuesto, o sea, ¿no? Es más o menos incompatible eso, Sí. ¿no? Y por otra parte, hay un tema de Chile, que Chile es un error que tenemos que corregir, pero sobre todo pasa por las autoridades
de valorar lo que tenemos, de valorar nuestro patrimonio, sobre todo el patrimonio intangible. ¿Ya? En el sentido de que voy a citar a Ernesto Pfeiffer, editor de la editorial de la Universidad del Paraíso, un gran editor, que en una entrevista dijo que él viendo la presentación de las Olimpiadas que fueron en Londres, él veía cómo la ciudad valoraba todo el aporte que tenía Inglaterra en el mundo de la música, partiendo obviamente por los Beatles en adelante, ¿ya? Y ellos usaron todos estos agentes, en particular a Paul McCartney, en su presentación de las Olimpiadas como uno de los grandes patrimonios a exportar al mundo. Entonces él se preguntó si las Olimpiadas fuesen en Chile, ¿qué mostraríamos? ¿A los poetas? No lo haríamos. Ahí está el tema. No hay un reconocimiento como otros países lo hacen de nuestro patrimonio intangible. Nuestra poesía es nuestro patrimonio intangible, eso no hay duda. Pero el ciudadano chileno no lo tiene incorporado, ni mucho menos la actualidad. Ahora, claro, yo coincido con esa visión. Quizás no sería tan pesimista, o yo no sé cómo lo estuvo. Me da la impresión, digamos, que en los últimos años quizás había una mayor valoración, digamos, de eso, y si es que hay una mayor valoración de este patrimonio intangible, como, en fin, la poesía, me parece que podría ser una tendencia, digamos, buena, y ojalá que se mantenga en el tiempo y que se vaya acrecentando. Pienso en Nicanor Parra, pienso específicamente en Nicanor Parra, del cual leí estuvo un poema recién, y porque pienso que eso fue el año pasado, precisamente a propósito de los 100 años, me parece que tuvo una difusión y la repercusión, digamos, que tuvo esta difusión, digamos, de su obra, me parece que fue notable. Yo no sé cómo lo hará usted, quizás me equivoco. Sí, Digamos, yo estuve solamente un par de semanas aquí en... Es que, bueno, Parra... Ya es rockstar, ya. ¿Ah? Ya es rockstar. Exactamente. Parra. Es como Bertoni también, también es rockstar, bueno, un poquito menos que Parra, pero pasa que tenemos muchos poetas. Nosotros somos un país de poetas, partiendo por los premios, pero, Nobel. Claro, pero... Los no Nobel también, que fueron en su momento. Sí. Pero, por ejemplo, también hay poetas de grueso calibre, como hoy es Rafael Rubio, por ejemplo. Tremendo poeta. Y que es de casta de poetas, de padre y abuelo poeta, de Lin también, Enrique Lin. Tenemos un montón de poetas que muchas veces de hecho, no... Ya entrando brevemente en la crítica literaria, podríamos decir que en Chile, en total, desde el inicio del siglo pasado hasta ahora, hay 20 poetas que son tan importantes que han influido en todo el resto de la literatura hispanoamericana. 20. Y es gigante, es demasiado, es mucho. O sea, porque en general un país tiene 5 en 100 años, no 20. ¿Y cuántos conocemos? 4. El ciudadano que no está involucrado en la literatura, en el colegio, en la educación... Y la educación, eso es claro. Ahí está. Eso es cierto, sí. En la educación de colegio te enseñan a 4 poetas. Sí. Cuando... esos 4 poetas, y en particular, por ejemplo, la obra de Huidobro, que es muy importante para Europa y es muy importante para la poesía francesa también, no hubiese existido sin también la obra de un montón de otros compañeros que eran fundamentales. Pienso en Rosamel del Valle, una serie de poetas que son genios de la poesía y que un ciudadano que no está involucrado en la literatura no tiene idea que existen. Sí, eso yo creo que hay que decirlo. O sea, hay que reconocer que en el fondo nosotros estamos aquí citando, digamos, un par de poetas y la verdad es que claro, nosotros no podemos trasladar los conocimientos que tenemos nosotros, entre comillas, a la calle o al ciudadano, digamos, promedio. Ahora, yo de creo que Valparaíso. Es un tema que... Yo pienso, cortito, yo pienso, por ejemplo, también, digamos, una obra reciente del libro de Carlos Peña, digamos, sobre, digamos, pensadores, intelectuales, filósofos, etcétera. Claro, donde también incluye precisamente a Nicanor Parra, que, bueno, lo acabo de mencionar, pero que ustedes decían, claro, que es un rockstar a mí me encanta, pero un rockstar, es muy bueno, sí. Pero también él incluye, que es notable, incluye también a Raúl Zurita, digamos, también lo incluye dentro de lo que cuando yo vi el índice de su libro, porque, digamos, aparece Hobbes, Locke, etcétera, digamos, aparecen estos pesos pesados, y Wittgenstein, etcétera, aparecen estos pesos pesados, digamos, en el índice de autores que él trata, pero incluye también a Parra y también a Raúl Zurita, de manera que eso confirma precisamente, digamos, que tenemos una lista, digamos, larga de, en fin, poetas que precisamente reflejan o grafican, digamos, el potencial que tiene Chile, que debería explotar, todavía mucho más, así como lo hicieron los británicos a propósito de la Olimpiada. Claro, partiendo por Paul McCartney, pero explotando también, digamos, incluso el rock pop, digamos, más, si ustedes quieren, comercial, porque en mi opinión no por eso tiene que ser malo, y pasando por Coldplay, etcétera. Pero que, claro, es un recorrido, digamos, de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, digamos, en términos de la producción
artística, en este caso de la producción musical Y es por o un de la tema música también como arte. de difusión. O sea, ahora hasta pocas, yo creo que esta última década se han abierto un poco más a, por ejemplo, el 20% de música chilena. Puede estar de acuerdo o no, pero creo que al escuchar 20% de música chilena diaria, sí nos obligamos y la gente va conociendo. Porque si no le dais, ahora quizás tú puedes decir son siempre los mismos, ¿no? También podemos tener un montón de opiniones al respecto, pero también con las 4 horas de programación cultural, con lo que tú hablabas de Parra, en el fondo ya vamos conociendo un poco más, no obstante, desde las bases, no tenemos hay una cierta difusión, ¿no? Pero desde las bases de la educación, no tenemos, por ejemplo, esto muchas veces lo hacen ustedes son investigadores, poetas, lo hacemos, tomamos un libro, ¿no? Pero en general se ha perdido la costumbre, por muchas razones, puede ser por el tiempo, puede ser porque en Chile trabajamos mucho y sacamos mucho la vuelta también, puede ser por la televisión, puede ser por un montón de factores, por la sociedad de consumo, pero la cosa es que estamos leyendo menos. Es que ahí el primer paso es bajarle impuesto al libro. ¿Sabes qué? De acuerdo. Yo creo que un poco pienso, el motivo de la conversación, que se estoy siendo un medio autoritario, pero la lógica o el paradigma es mientras mayor instancia o mientras más se involucra el individuo en el arte, llámese el teatro, la música, la poesía, etcétera, ese ser humano va a estar más completo. Esa es la lógica, ¿cierto? Sí. En sí mismo, en sociedad, etcétera. Y un poco voy a exarlo como tal a o sea, más que por y un poco quizás lo que hablábamos al comienzo, cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿cierto? Yo creo que los efectos son que la gente ve más televisión, ¿cierto? O ve televisión prevalentemente. Los efectos es que la gente conoce 4 de los 20 poetas y yo quizás estoy en eso. 4 de los 20 poetas más importantes en la historia hispanoamericana. Pero ¿dónde uno forma el bicho? ¿Dónde uno vive la experiencia iniciales con el arte? Son en las instancias formativas de la primera infancia. De la primera infancia. Y esas instancias son deficientes. Y esa instancia Y decisivas. y quizás ni siquiera están. O sea, Claro. O sea, tú dices yo conozco un caso cercano de un colegio en el cual había una orquesta muy bonita, había teatro, y todas esas instancias, todas esas horas de arte fueron sacadas del programa con el objeto de subir puntaje PSU. CIMSE y PSU. Sí. Entonces, claro, ¿Cómo nos medimos también en ¿cómo? Chile? Claro, por eso te digo, o sea, de repente si Es que queremos buscar masificar, no sé, sacar del nicho el arte, pienso que sí. O sea, si en todo caso el tema del impuesto al libro, yo creo Estoy de que acuerdo, pero también... yo creo que tiene un fin, ese impuesto tiene un Sí. fin recaudador nomás, ¿cierto? Alguien que Estoy compra de un libro acuerdo, igual lo va a comprar. pero si se regala si hay gente que le regalas libros, por ejemplo, y no Pero lo yo lee. creo Es que el acto claro. pero yo creo que el factor la que voluntad puede de generar leer. más cultura es vivir la cultura, o sea, participar en una obra de teatro, participar en una orquesta. ¿Y por qué Yo no, creo que por eso ejemplo, es- si tenemos 30, 40 años, 50, ¿por qué no inscribirte en, no sé, tejer, en hacer distintas actividades también? Bueno, un poeta irlandés dijo una vez, nosotros tenemos las respuestas, el problema es que las preguntas están equivocadas. Y ahí quiero decir que la pregunta en cuanto a la educación es, ¿para qué educamos? ¿Ya? ¿Con qué fin? Y lamentablemente estamos educando con el fin de producir, Sí. y con el fin de producir funcionarios y no con el fin de producir ciudadanos. Y por ahí va el tema, ¿no? El ciudadano siempre está involucrado con alguien que aporta a la sociedad, con alguien que aporta, volviendo de nuevo a la etimología griega, al bienestar de la polis, tú lo sabes perfectamente. Y en este caso, en nuestra traducción, el ciudadano es eso. Por lo tanto, generar un cambio en la educación
y hablar de nuevo del tema del movimiento estudiantil, ¿cierto? Educación gratuita de calidad, pero ese de calidad que parece un eslogan nomás, hay que discutirlo muy ampliamente y muy profundamente para definir qué estamos pidiendo de educación de calidad. Exactamente. Sí, o sea, porque da la impresión muchas veces que se entiende en el fondo calidad, digamos, de manera que den los puntajes, digamos, Claro. para ingresar a la universidad y para, Sí, es verdad que estamos enfocados en el producir y eso en la y producción, medirnos pero- en pero, cierta- o sea, y también en los números, digamos, Sí. digamos, para que está bien, digamos, o sea, si tenemos Sí. si en el fondo el alumno cuando termina cuarto medio, digamos, tiene un nivel superior digamos, al que tiene actualmente, es decir, tiene más calidad, me parece fantástico, pero me parece que también hay que apuntar precisamente a un concepto que sea digamos, más amplio que solamente digamos una cierta cantidad, creo una que cifra que apostamos me los permite huevos en ingresar a la una sola universidad canasta, o ese que es el me tema. permite digamos, ingresar al centro de formación De hecho, técnica. ahí también hay un etcétera. tema súper importante, ¿cierto? Hace algunos días atrás Chile vivió una alegría tremenda por ganar la Copa América y un par de días siguientes, en una entrevista súper sencilla a la mamá de uno de los futbolistas, la mamá decía de que ella siempre creyó en su hijo, de que su hijo quería ser futbolista, siempre supo que no iba a ser universitario y lo apoyó con eso. Y ya. Entonces yo me pregunté en una instancia distinta, por ejemplo, si alguien que dice, mamá, yo quiero ser de la Filarmónica, quiero ser chelista. ¿Se vivió una situación similar en Chile? No. Bueno, yo quería ser bailarina, así que tampoco te replanteo la pregunta, esos casos siguen siendo excepciones de la regla. Claro. Sí, yo creo que como sociedad tenemos que aspirar a que no sean excepciones, ¿cierto? Al final ahí dependemos de que la mamá, ¿de qué futbolista era? Creo que de No. Valdivia. De Valdivia. Es gigante, grande la mamá de Valdivia. Dependemos de que la mamá de Valdivia quizás le ganó la pelea al papá, no tengo ni idea. Quizás fue una discusión que tuvieron ellos en privado y ganó la mamá y le permitieron ser futbolista y tenemos Y lo apoyaron como y lo familia. Hizo apoyaron. falta. Y puede pasar, estoy especulando, pero que caso en temas más el caso tuyo de la Filarmónica pasa lo mismo. Pero entonces, para mí no ¿cómo es solo, hace? sí, no es solo importante tener artistas, sino también que nosotros mismos como seres humanos, como partes de la sociedad y como ciudadanos podamos integrar la cultura y si es pertinente para cada uno, incluso en alguna expresión artística en nuestras vidas. Yo creo que así vamos a estar más llanos a participar, a conversar y a comunicarnos y también más parte con la emoción también. Y ojo que también ahí el tema de los gestores culturales son re importantes porque en parte la duda que quizá la mamá Valdivia tuvo en su momento o los padres de cualquier niño que tiene interés en ser músico, el tema del costo de oportunidad, lo que deja de obtener al irse por ese camino, ¿cierto? Un camino mucho más incierto, menos tradicional. Dijo, ¿por qué no mejor estudiar una ingeniería? ¿Por qué no una profesión? Sí, esa es la ¿Cierto? tónica. Y es lógico, Sí. o sea, uno no puede jugar eso. O sea, pero entonces si en el fondo si se amplía la oferta, se hace más robusta, se hace más masivo, el camino de la cultura no va a ser tan incierto, ¿cierto? Puede generar más certeza. Sí. Quiero conectar con lo que dices tú, en términos de vivir la cultura, vivir, si tú quieres, el patrimonio. Me parece que la pregunta es cómo, digamos, logramos estas puertas de acceso, estas puertas de entrada, sobre todo a un nivel más amplio de la sociedad, porque en el fondo digamos, no hace falta discutir respecto de que las élites o los grupos con mayor formación, digamos, sí tienen, digamos, un interés más marcado por estos temas. Y me parece que una puerta de entrada puede ser, y yo no sé si quizás soy demasiado optimista o demasiado ingenuo, pero pienso concretamente en la instancia, en la iniciativa del Día del Patrimonio. Me parece que ahí había o no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves tú. Me parece que ahí hay una tendencia que es interesante y que, bueno, ojalá que digamos, penetre cada vez más capas, grupos, etcétera. Sí. Digamos, me perdono aquí, estamos en el paraíso y quizás ustedes me van a matar, pero digamos, voy a contar una experiencia en Santiago. Pero yo participé de una actividad que era simplemente una visita guiada por personas del mismo barrio. Me refiero concretamente al barrio Yungay en Santiago. Ese día yo estaba eso es lo que iba a comentar. Ese día yo estaba precisamente en Santiago y por eso, digamos, no tuve otra alternativa, sino que participar allá. No lo hubiese hecho acá, pero
Fue una actividad gestionada por y los mismos ciudadanos. Exacto, por los mismos ciudadanos, y la verdad es que fue una actividad notable, porque nos mostraron el barrio, nos guiaron por ahí, nos explicaron, en fin, cuáles son los orígenes, un poco la historia, nos mostraron la historia, pasamos por el centro, por el museo comunitario del mismo, que en el fondo armaron, que organizaron los mismos vecinos, así que pudimos ver ahí un poco la historia, digamos, del barrio, de la casona que se rehabilitó, etcétera, y luego continuamos pasando por algunas plazas, por algunos lugares muy importantes que también tienen que ver con identidad, por ejemplo, la plaza Yungay, donde está este monumento al roto chileno, etcétera, de manera que mi impresión es que digamos, para todos los que participaron de esa visita guiada, fue una experiencia buena y un enriquecimiento, digamos, personal. Y lo otro es que yo pienso que esas actividades también generan identificación, digamos, y ahí volvemos al tema de la entidad, digamos, por eso el tema patrimonial es tan importante. Y también de alguna manera, sin necesariamente debemos conversar con el otro, yo creo que digamos, implícitamente, inmaterialmente, sí hay una conexión digamos, con el otro, con las personas que específicamente, concretamente participaron de esta caminata o de esta visita, digamos, guiada por el barrio Yungay. Esas actividades autogestionadas también nos hacen también comunicar al otro nuestras propias identidades. Y quiero hablar porque ya no nos queda tanto de programa, y vamos a entrar a lo que es Café Verbal, que es un sitio, un medio de comunicación, cafeverbal.com, sí, en donde Diego fue el creador y tiene un equipo donde están... ¿Hace cuánto empezaron este proyecto? Empezamos en diciembre del año pasado. Empezamos Rebeca Jaramillo, mi pareja y yo, nosotros dos empezamos el proyecto. El proyecto nace desde la entrevista, el concepto de la entrevista como la conversación, pero una entrevista para radio desde cafeterías, teterías y locales de Valparaíso. Ese era el concepto. Entonces, ir haciendo programas de radio en lugares que pudiesen ser patrimoniales o como lugares que pudiesen ser nuevos, abiertos hace una semana, ¿no? Esa era la idea. Y luego, ya en final de febrero de este año, empezamos a sumarnos con algunos auspiciadores y el lugar se empezó a hacer el programa fijamente en un lugar. ¿Ya? Luego se creó el medio de comunicación tal como un sitio web, cafeverbal.com, donde lo que más se explota es el concepto de la crítica, ¿no? Nosotros creemos que hay muy buenos medios de comunicación en Valparaíso que se dedican a la difusión, pero no tanto a la crítica, ¿no? El hecho de que hayan personas especializadas en determinadas áreas que sean capaces de decir, sabes que este libro es bueno y es un aporte a la cultura por tal y tal motivo, léelo, o al revés, ¿no? O no, tanto en la música como en el teatro, el cine, la tecnología, muchos aspectos de la cultura. Y nosotros quisimos tener ese sello y para eso estuvimos hartos meses trabajando en cómo conformar este grupo de críticos, cómo unirlos al equipo, tener más de un crítico en cada área para que así hubiesen visiones diversas de una misma obra, por ejemplo. Ya tenemos 2 críticos de cine, 2 críticos de teatro, de literatura tenemos 3, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Y en ese contexto les cuento un poco del evento, ¿no? Sí. Bueno, en base a lo que dije al principio del programa, que nosotros creemos que hay que analizar las cosas desde la raíz filosófica de los problemas, y de que los problemas de la educación y de la cultura obedecen a un no entendimiento tan simple como del vocablo cultura, ¿no? Como de esta cosa de fragmentar, como que alguien dice cultura y educación, arte y cultura, música y cultura, como si fuesen cosas distintas. Y al final, cultura es un concepto gigantesco que involucra todo lo recientemente mencionado. Los días 21, 22 y 23 de agosto vamos a hacer una especie de festival de 3 días, ¿ya? Que sí, es como Woodstock, ¿no? 3 días de paz y música, pero estos son 3 días de conversaciones y algo, ¿ya? 11 actividades en 3 días, los cuales involucran desde la física hasta la filosofía, ¿no? Como dos disciplinas que parecen opuestas aparentemente, pero finalmente sabemos que no lo son. Tienen un origen exactamente el mismo, del mismo origen. ¿Ya? Y a partir de eso van a haber actividades de teatro, de cine, que es efectivamente ver una película chilena y entenderla con críticos ahí que van a ir guiándote cómo ver cine chileno, del cine chileno que es más desconocido para los propios chilenos, como el cine de Raúl Ruiz, por ejemplo. Diego, ¿ya? ¿Y cómo puede la gente inscribirse? Si hay alguna forma de participar, ¿cómo lo pueden hacer? Sitio web. Uh-huh. Sí, bueno, la próxima semana se inicia la venta de las entradas, están a 1.000 pesos cada evento, ¿ya? Algo muy accesible. Y va a haber una entrada especial que tiene un costo de 5.000 pesos que te tienes un pase para todas las actividades, a las 11 actividades.
A las 18 horas del día viernes 21 se inicia esta actividad y termina a las 21 del día domingo, ¿no? Esto es en el Parque Cultural, en la sala de lectura. Y también van a tener actividades para niños. Sí, Ya. actividades para niños que tienen que ver con Perfecto. cuentacuentos y con relato de teatro infantil. ¿Y dónde uno puede acceder a más información? Bueno, está en nuestra página de Facebook, facebook.com/cafeverbal, nuestro Twitter, @café_verbal. Ya, tenemos publicado el afiche y el programa. No quiero profundizar en el programa en sí porque está sujeto a modificaciones durante los próximos días, que hay unas pequeñas cosas que se van a modificar. Entonces, del programa no quiero difundir más todavía. Pero sí, el concepto es ese, poder dialogar. También va a tener una modalidad muy interesante, que es que no es la típica cosa de un expositor de una hora y que después 10 minutos para preguntas, sino que la gente puede hacer preguntas todo el tiempo. Perfecto. Para ir O sea, podemos conversando con los interactuar conferencistas en el momento. en todo momento. Perfecto. Gran iniciativa. Y Muy y buena. que eso es el plus que han tenido las redes sociales y el boom, por eso también han sido tan usadas estos últimos años, porque nos permite interactuar y decir, y ser protagonistas también, pensar y decir lo que podamos Un amigo dice que Internet es el nuevo Ágora. pensar. Exactamente. Exactamente. Bueno, y nos quedamos con eso ya. Se nos acabó el tiempo. Nos encantaría seguir este programa. Espero que no se hayan aburrido y que hayan disfrutado con la conversación. Y nos vemos el próximo sábado con más Piensa Valparaíso.